Padre Cristo Iglesia. En esta mañana los saludo con la paz de Cristo y espero que en este día se gocen y disfrutemos de este retiro espiritual que tenemos de hoy. Y amén. Entonces, el tema, ¿verdad? O el propósito de este mes de septiembre es de celebrar la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Y vamos a enfocar hoy este corto pensamiento, este corto mensaje para hablar acerca de la palabra de Dios. Amén. Los voy a invitar ahí con sus Biblias, ahí donde están en su hogar, ahí donde estén, en su trabajo tal vez. Si pueden abrir sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Amén. Hebreos capítulo 4, verso 12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta mañana quisiera enfocarme donde dice: la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. ¿Cuántos hermanos ustedes saben que lo que ustedes tienen en sus manos, esa Biblia, es un tesoro lo que ustedes tienen allí? Lo que nosotros tenemos, lo que el Señor nos ha dado, la palabra de Dios, la Biblia, ese libro que tú tienes ahorita, tal vez en tus manos ahorita, es algo muy precioso, algo muy valioso, es un tesoro lo que el Señor nos ha dado. Esta sagrada Biblia que ahora tú disfrutas y puedes leerla cuando tú quieres, y ahora tú puedes estudiarla libremente, la puedes cargar contigo, la puedes poner en donde tú quieras y la puedes cargar contigo y no hay ningún problema. Eres libre de hacerlo, porque estamos en este país donde tenemos esa libertad. Pero el día de hoy todavía hay países donde este libro sagrado, la Biblia, la palabra de Dios, el hablar de ella es ilegal. Y traerla o hallarte una Biblia en ti puede traer y ocasionarte aún la muerte. Esta Biblia que ahora tú tienes en tus manos tomó cientos de años para llegar a ser lo que tú tienes hoy, lo que tú ahora lees y estudias. Es por eso muy importante, amén, de que nosotros valoricemos lo que el Señor nos ha dado. Valoricemos la palabra de Dios. Valoricemos este sagrado libro, esta sagrada escritura que el Señor nos ha dado a nosotros, porque en ellas se encuentra la salvación, amén. Y es por eso, hermanos, que nosotros debemos saber apreciarla, valorarla, escudriñarla, estudiarla, amén. Y no solamente abandonarla, ponerla por algún rincón allí, dejarla tal vez en una mesa o dejarla en tu carro y solamente leerla cuando vamos o tomarla cuando vas a la iglesia. No, hay que tomar este libro y apreciarlo y saber lo mucho que ha costado y lo mucho que muchos otros hermanos quisieran ellos poder disfrutar hoy en día, así como tú lo haces. Desafortunadamente, muchos otros hermanos tienen que leerla a escondidas o tal vez solamente escuchar lo que otros hermanos dicen o hablan de la palabra de Dios. Y miramos que en un tiempo no fue así. Miramos que para poder tener este libro que nosotros tenemos, muchas veces aún solamente los reyes podían tenerlo. En aquellos tiempos solamente muchas veces los reyes y muchas veces solamente personas importantes, personas que tenían grande influencia, personas que tenían dinero para poder comprar una copia. Solamente ellos eran los únicos que podían obtener y gozar de tener una Biblia con ellos. En aquellos tiempos también miramos que
antes de que los escribas copiaran e hicieran copias y las escribieran en los pergaminos, miramos que la palabra de Dios era comunicada por sus siervos los profetas, por sus siervos, y llevaban la palabra al pueblo de Dios. Y la palabra de Dios y su grande poder, ese poder que la palabra de Dios que tiene, la palabra de Dios la palabra hablada de Dios y su grande poder, el poder para formar una creación. La palabra de Dios tiene ese poder. Imagínense, si tuvo ese poder para hacer una creación en el principio de la humanidad, de la creación, imagínate el poder que tiene esa palabra que tú tienes ahí contigo. La palabra que hablaba de que un día Él vendría a esta tierra y habitaría entre su pueblo, y que vendría a salvar a todo aquel que le aceptara. La palabra de Dios, de la cual hablaban los profetas, es una palabra viva, porque esta palabra de Dios es el mismo aliento del Dios mismo. La palabra que tú tienes allí, la Biblia, la palabra de Dios, es el mismo aliento del Dios viviente. Es por eso que tiene una grande potencia, tiene un gran poder la palabra de Dios. Imagínense el poder que tuvo la palabra de Dios cuando Dios habló solamente la palabra. Es el mismo poder que contiene la palabra de Dios hoy en día. Miramos ahí en primera de Juan 1:1 que decía: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero miramos a ver que el verbo, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Entonces, si lo leemos de esta forma, diría: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Es por eso que digo, la palabra de Dios es el mismo aliento de Dios. Esa palabra que antes fue hablada, esa palabra que antes se hablaba en los antiguos tiempos, miramos que llega un tiempo donde esa palabra llega a hacerse carne, como lo dice en Juan 1:14. Dice: y aquel verbo, o aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Imagínense lo hermoso de saber que esa palabra de los cuales hablaban los profetas, esa palabra de que se hablaba por edades y edades en la antigüedad, miramos que ahora está y se hace carne. Ahora lo podemos mirar que está habitando en medio de la humanidad, en medio de su pueblo, y hace milagros y prodigios. Qué hermoso saber que en ese tiempo miramos que antes era solamente la palabra, pero miramos que esa palabra se hizo carne, se humanó, y podemos mirar que aquella palabra se hizo algo palpable, algo que podía tocar, algo que se podía mirar, alguien, aleluya, que se podía escuchar. Aleluya, qué hermoso y qué, aleluya, aquellos hermanos que habitaron en ese tiempo con Jesús. Qué hermoso para ellos, ¿verdad? De saber que antes solamente era una palabra, se hablaba de Él, se hablaba del Mesías que vendría, y ahora, sin embargo, ahora habitaba en medio de ellos. Y sabemos, hermanos, que un día, esta misma palabra dice que un día va a volver. Entonces un día nosotros también vamos a estar allá con Él. Nosotros vamos a mirarle a Él como Él es. Es por eso que la palabra de Dios tiene poder, porque es el mismo aliento del Dios propio. Porque ahora miramos que la palabra se hizo carne. La palabra se humanó. La palabra, aleluya, se hizo algo palpable. Y ahora miramos, ¿verdad?, que esa misma palabra es el mismo
Dios que tomó forma de siervo. Y es por eso que tiene el mismo poder la Biblia, porque es el mismo aliento de Dios, es la misma palabra, es el mismo Dios. Es la palabra que daba testimonio de Dios. Ahora miramos que esa palabra se hizo realidad, se hizo carne. Esta Biblia que nosotros tenemos no es cualquier libro. Tú podrás leer en tu vida tal vez libros, biografías, novelas, historias, fábulas, tantas otras cosas que tú vas a poder leer en tu vida. Pero ninguna de ellas tiene el poder que tiene la Biblia, el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Por qué? Mientras los otros libros, sus autores son humanos solamente. Sus autores solamente tienen una capacidad a donde llega su mente. Pero el autor de la Biblia, el autor de la palabra de Dios es el mismo Dios. El mismo autor de la vida es el autor de la Biblia. Aleluya. La palabra de Dios es viva. Primera de Corintios 15:14 nos dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero sabemos que nuestro Dios vive. Él resucitó. Y esto es lo que respalda a la palabra de Dios. Porque nuestro Dios vive. Nuestro Dios resucitó. Entonces la palabra de Dios está viva porque nuestro Dios vive. Aleluya. Ninguna otra palabra hablada o escrita tiene el poder que tiene la Biblia. Mientras tal vez otros libros cambien la filosofía de los hombres y cambien la mentalidad y los pensamientos de muchos hombres y se llenan de sus propias ideas. Mientras esos libros hacen esto, la palabra de Dios tiene el poder para salvar. Escucha, mientras otros libros que son escritos por hombres tal vez tienen la capacidad de enseñarte tal vez una cosa u otra, o tal vez llenar tu cabeza de ideas, de filosofías, pero la Biblia tiene el poder, aleluya, la palabra de Dios tiene el poder para salvar. La palabra de Dios tiene el poder para rescatar al ser humano perdido del infierno y ofrecerle una vida eterna. Ningún otro libro, aleluya, tiene ese poder. Ningún otro libro tiene esa capacidad, esa potencia que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, esa Biblia que nosotros tenemos, aleluya, tiene la vida no solamente de cambiar mentes, de transformar corazones, pero también de rescatar, de salvar y de ofrecer una vida eterna. La misma palabra que habló Dios en la creación. Pongamos, y por un momento imaginémonos, la misma palabra que habló Dios en aquel tiempo en la creación. En el Génesis, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. O cuando Él dijo, sepárense las aguas de la tierra, y se separaron. El mismo poder que causó que se creara la luz, el mismo poder que causó que las aguas se separaran y pudieran separarse de la tierra. Ese mismo poder que tiene cuando Él, aleluya, cuando habla al ser humano muerto en el pecado y le da vida. Es el mismo poder. El mismo poder que cuando Dios habló en Génesis, en el tiempo de la creación, cuando Él dijo, dio solamente la palabra, sea la luz. Es el mismo poder que tiene la Biblia, aleluya, cuando llega al corazón de aquel perdido. Es el mismo poder que tiene, aleluya, la Biblia, la palabra de Dios, cuando llega a la mente, cuando llega hasta lo más profundo del corazón de aquel que está muerto en el pecado y le da vida.
¿Qué otro libro puede hacer esto? O ningún libro común, ningún libro que sea tal vez por lo más famoso que pueda ser en el mundo, o el libro que tenga más ventas en el mundo, jamás podrá hacer esto. Porque no es el poder de Dios. Porque no es la palabra de Dios. Aleluya. Pero este poder está en la Biblia. Este poder está en la palabra de Dios, porque es la palabra de nuestro Dios. Imagínese, aleluya, el poder, aleluya, que tiene la palabra de Dios, la potencia que tenemos en nuestras manos. Imagínese la palabra de Dios, el poder que tiene, que ni aún el mismo tiempo nada la puede detener. Aleluya, como dice la palabra de Dios, el cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Aleluya, tenemos un grande tesoro en nuestras manos. Tenemos un grande potencia, una grande poder que el Señor nos ha dado y lo podemos traer nosotros libremente. Podemos hablar de ella libremente. Podemos estudiarla libremente. Dice la palabra del Señor, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Por qué entonces, hermanos, nos vamos nosotros a callar? ¿Por qué entonces nosotros nos vamos, aleluya, a no decir lo que tenemos con nosotros, lo que Dios nos ha dado? Hay en estos tiempos o en el mundo siempre han existido muchos libros que hablan de tantas cosas. Muchos ahora también hablan hasta cosas de tantos disparates que hablan. Mas sin embargo, nosotros tenemos un libro que es sagrado. Un libro que tiene el poder de Dios. Un libro, aleluya, que es la potencia de Dios. Un libro, aleluya, que tiene el poder aleluya, de desatar cadenas. Un libro, una palabra de Dios que tiene, aleluya, el poder de cambiar a la persona la más perdida, la más pecadora, aleluya. Este libro, esta palabra de Dios tiene poder para sacar a esa persona, para rescatar a esa persona, para darle vida y vida en abundancia a esa persona. Miramos que la palabra de Dios también es eficaz. ¿Qué quiere decir esto? Que miramos que la definición de eficacia o de ser eficaz es decir, de tener la capacidad de alcanzar un objetivo o propósito. La capacidad de alcanzar un objetivo o propósito y produce el efecto esperado. Dice la palabra del Señor en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra de Dios, la Biblia, la palabra que tú y yo hablamos, la palabra de Dios, esa palabra de Dios siempre va a tener poder de cambiar a alguien. Siempre va a tener la potencia, el poder de hacer un cambio en el corazón de las personas. Así como en la parábola del sembrador. Miramos que aquel sembrador salió y empezó a esparcir semillas, a sembrar semillas. Y miramos que la semilla cayó en diferentes lugares, pero toda la semilla nació. Eso me quiere decir que la semilla tiene el poder. Las semillas siempre van a nacer. Siempre van a nacer. Aunque caiga en lugares donde no está preparada la tierra o haya rocas, las semillas siempre van a nacer. El problema es el corazón de la persona. El problema es que la persona siempre va a decidir. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, siendo el Dios justo que Él es,
Él nos ha dado ese libre albedrío. Que aunque escuchemos la palabra de Dios, aunque tal vez a esa persona se le predique la palabra de Dios, y tal vez dices, ¿por qué no hay efecto? Sí hay efecto, porque la palabra de Dios tiene poder, porque esta semilla siempre va a nacer. El problema es que si esa persona deja que el diablo le robe eso. El problema es que la persona siempre decide al final. Pero la semilla siempre tiene el poder. La palabra de Dios siempre va a tener poder. Siempre va a causar un efecto en esa persona. Tal vez nosotros no lo podemos mirar, pero la palabra de Dios dice que penetra hasta lo más profundo. Quiere decir que causa algo en esa persona. Conmueve algo ahí en su mente, en su corazón. Y yo lo creo porque la palabra de Dios dice que tiene poder. Y si la palabra de Dios es el mismo Dios, es aquel verbo hecho carne, entonces quiere decir que esa palabra sí tiene poder. La semilla no es el problema. La persona es la que va a decidir al final. Siempre va a haber cambios, siempre va a haber algo que el Señor le toca, pero la persona va a decidir al final. La palabra de Dios, la Biblia, siempre tiene ese poder. Y la palabra de Dios, es por eso que la palabra de Dios es eficaz. Porque solamente va a dar fruto cuando caiga en aquel corazón que está preparado. Cuando caiga en aquel corazón que está listo para aceptar la palabra de Dios. Es por eso que la palabra de Dios es eficaz. Porque solamente va a dar fruto en aquel corazón que le reciba. En aquel corazón que está preparado para recibir la palabra de Dios. Aquel tierra que está lista para recibir y dar fruto en abundancia. Allí es por eso que la palabra de Dios es eficaz. Porque no se desperdicia. Es eficaz. Tiene poder. Ahora, hermanos, hay que, con estas cortas palabras que he hablado, hay que ponernos a meditar en lo que tenemos en nuestras manos. En lo que muchas veces, imaginémonos, hay personas, hay otras religiones, hay otras podemos decir, hay otras creencias que ellos están orgullosos de andar en los domingos, calle por calle, y con su podemos decir, Biblia entre sus manos. Pero sabemos que ellos la han cambiado. Sabemos que muchos de ellos le han movido, le han quitado parte a la palabra de Dios. Y nosotros, sabiendo y teniendo la palabra pura de Dios, el poder de Dios, hay que no avergonzarnos de la potencia de Dios. Hay que no avergonzarnos del evangelio de Dios. Porque esta palabra que nosotros tenemos con nosotros, esa palabra que ya ha entrado a nuestro corazón, a nuestra mente, esta palabra tiene el poder de alcanzar, aleluya, a aquel familiar tuyo, aquel amigo tuyo, aleluya. Esta palabra tiene el poder para hacer eso. Es por eso, hermanos, ahora piense en lo valioso que es lo que tiene en sus manos. Aquello que el Señor le ha dado. Imagínense, ese libro tomó muchos años para que se pudieran formar y poder juntar todos esos libros y podérselo dar en una Biblia, en un libro. Todos los sacrificios, todo lo que tuvo que pasar. ¿Cuántos cristianos aún no han dado su vida por ella? Es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que valorizar, apreciar, amar, estudiar, escudriñar. Aleluya, ame la Biblia. Estudiemos la Biblia. Valoricemos la Biblia. Compartamos la Biblia, aleluya.
compartemos ese poder. Compartamos, aleluya, a ese poder que puede cambiar. Valoricémosla. Hay que amarla. No la dejemos por allí, en algún rincón, cualquier mesa. No la dejen en su carro. No, ténganla con usted. Estúdienla. Pónganla en su corazón. Pónganla en su mente. Aleluya. Para poder nosotros también dar de esa palabra. Aleluya. Ahora lo invito. Vamos a hacer una oración. Hay que pedirle al Señor que nos ayude. Y que no solamente seamos oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra también. Para que lo que nosotros estudiemos, lo que miramos, escudriñamos a través de la palabra de Dios, lo que el Señor nos va a demostrar en la palabra de Dios, para que nosotros lo hagamos. Y no solamente lo leamos y pensamos y dijimos, bueno, lo leí, pero hasta ahí. No, hay que leerlo, hay que grabarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también hay que hacerlo, hay que practicarlo, porque es lo que quiere el Señor, que seamos hacedores de la palabra. Amén. Vamos a hacer una oración y mi deseo es que el Señor les bendiga. Mi deseo es que hay que gozarnos en este día. Amén. Hay que dedicar este día para nuestro Señor, este sacrificio, y vamos a hacer una oración. Aleluya. Señor Jesús, gracias te damos, Padre Santo, en este día. Padre Santo, te pido, Señor, que este día, Señor, que nos hemos preparado para hacer, Señor, esa actividad, este retiro, Señor, aleluya, que tú nos bendigas. Bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice a tu pueblo, Señor Jesucristo, Padre Santo, a cada uno de aquellos que están haciendo el esfuerzo por estar este día, Señor Jesús, en sacrificio, Padre Santo. Señor, te pido que tú les ayudes, que podamos llegar y concluir hasta el final, Padre Santo. Bendice a todos aquellos que van a participar, Señor Jesús, con la palabra de Dios, con oración. Te pido que tú le bendigas a cada uno de ellos, Padre. Padre, Señor Jesús, a aquellos que van a estar en su hogar, bendíceles, Señor Jesús, y también a aquellos que vamos a andar en el trabajo, Señor, cuídanos y protégenos también, Señor, especialmente en estos días de calor. Cuida y protege, Señor, a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga. Gócense y aprendamos de la palabra de Dios. Aleluya. Dios les bendiga.